Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 1, El cedro resonante. En la primavera de 1994, alquilé 3 barcos fluviales, en los que realicé una expedición de 3 meses por el río Ob, en Siberia, desde Novosibirsk hasta Salekard, y de regreso. El objetivo de la expedición era fomentar los lazos económicos con las regiones del extremo norte de Rusia. La expedición se llamó el Convoy Mercante. El mayor de los 3 barcos fluviales era un buque de pasajeros llamado Patrice Lumumba. Los barcos fluviales de Siberia Occidental tienen nombres bastante interesantes: Maria Ulianova, Patrice Lumumba, Mikhail Kalinin, como si no hubiera otros personajes en la historia que merecieran la pena conmemorar. El barco líder, el Patrice Lumumba, albergaba la sede de la expedición, junto con una tienda donde los empresarios siberianos locales podían exhibir sus productos. El plan era que el convoy viajara 3.500 kilómetros hacia el norte, visitando no solo los principales puertos de escala como Tomsk, Nizhnevartovsk, Khanty-Mansiysk y Salehard, sino también lugares más pequeños, donde las mercancías solo podían descargarse durante una breve temporada de navegación de verano. El convoy atracaba en los asentamientos poblados durante el día. Ofrecíamos a la venta las mercancías que llevábamos, y manteníamos conversaciones sobre el establecimiento de vínculos económicos regulares. Solíamos viajar de noche. Si las condiciones meteorológicas no eran favorables para la navegación, el barco líder atracaba en el puerto más cercano y organizábamos fiestas a bordo para los jóvenes locales. La mayoría de los lugares ofrecían poco entretenimiento. Los clubes y centros comunitarios, las llamadas casas de la cultura, habían ido decayendo desde el colapso de la Unión Soviética, y casi no había actividades culturales disponibles. A veces, podíamos pasar 24 horas o más sin ver un solo lugar poblado, ni siquiera el pueblo más pequeño. Desde el río, la única arteria de transporte en muchos kilómetros a la redonda, lo único visible era la propia taiga. En ese momento, aún no era consciente de que, en algún lugar de la vastedad deshabitada del bosque a lo largo de la ribera, me esperaba un encuentro inesperado que cambiaría mi vida por completo. Un día, de regreso a Novosibirsk, arreglé el atraque del barco líder en un pequeño pueblo, uno con apenas unas pocas casas, en el mejor de los casos, a unos 30 o 40 kilómetros de los centros de población más grandes. Planifiqué una escala de 3 horas para que la tripulación pudiera tener permiso para bajar a tierra, los lugareños pudieran comprar algunos de nuestros bienes y alimentos, y nosotros pudiéramos recogerles pescado y plantas silvestres de la taiga a bajo precio. Durante nuestra escala, como líder de la expedición, se me acercaron 2 ancianos locales. Según mi criterio en aquel momento, uno de ellos parecía algo mayor que el otro. El mayor de los 2, un hombre sabio con una larga barba gris, guardó silencio todo el tiempo, dejando que su compañero más joven hablara. Este hombre intentó convencerme de que le prestara 50 miembros de mi tripulación, que no sumaban más de 65 en total, para que los acompañaran a la taiga, a unos 25 kilómetros del muelle donde estaba atracado el barco. Los llevarían a las profundidades de la taiga para talar un árbol que él describió como un cedro resonante. El cedro, que según él, alcanzaba los 40 metros de altura, debía cortarse en trozos que pudieran llevarse a mano al barco. Dijo que debíamos tomarlo todo. El anciano recomendó además, que cada pieza se cortara en trozos más pequeños. Cada uno debería guardar uno para sí mismo, y dar el resto a familiares, amigos, y a cualquiera que quisiera aceptar un trozo como regalo. Dijo que este era un cedro muy inusual. La pieza debería llevarse en el pecho como colgante. Cuélguela del cuello mientras está descalzo sobre la hierba, y luego presiónela contra el pecho con la palma de la mano izquierda. Solo se necesita un momento, para sentir el agradable calor que emana del trozo de cedro, seguido de una ligera sensación de hormigueo que recorre todo el cuerpo. De vez en cuando se desee, se debe frotar con los dedos el lado del colgante que mira hacia afuera, presionando los pulgares contra el otro lado. El anciano me aseguró con confianza que en 3 meses, quien poseyera uno de estos colgantes de cedro resonante, sentiría una mejora significativa en su bienestar, y se curaría de muchas enfermedades. ¿Incluso del SIDA? Pregunté, y le expliqué brevemente lo que había aprendido sobre esa enfermedad en la prensa. El anciano respondió con seguridad: de todas las enfermedades. Pero esto, pensó, era tarea fácil.
El principal beneficio era que quien tuviera uno de estos colgantes se volvería más amable, más exitoso y más talentoso. Conocía un poco las propiedades curativas de los cedros de nuestra taiga siberiana, pero la sugerencia de que pudieran afectar los sentimientos y las habilidades de uno, bueno, me parecía improbable. Pensé que tal vez estos ancianos querían que les diera dinero por este cedro inusual, como ellos mismos lo llamaban. Y empecé a explicarle que en el mundo entero, las mujeres estaban acostumbradas a usar joyas de oro y plata y no pagaban ni un centavo por un trozo de madera, así que no iba a gastar dinero en algo así. No saben lo que llevan puesto, respondió. Oro, bueno, eso es polvo comparado con un trozo de este cedro. Pero no necesitamos dinero. Podemos darte algunos hongos secos además, pero no necesitamos nada de ti. Para no iniciar una discusión, por respeto a su edad, dije, bueno, quizá alguien use alguno de tus colgantes de cedro. Sin duda lo haría si un artesano experto en madera se pusiera manos a la obra y creara algo de asombrosa belleza. A lo que el anciano respondió. Sí, podrías tallarlo, pero sería mejor pulirlo frotando. Será mucho mejor si lo haces tú mismo, con los dedos, cuando tu corazón lo desee, así el cedro también tendrá un aspecto precioso. Entonces, el más joven de los dos, se desabrochó rápidamente, primero su vieja chaqueta desgastada, y luego su camisa, dejando al descubierto lo que llevaba en el pecho. Miré y vi un círculo, o una especie de óvalo abultado. Era multicolor, morado, frambuesa, castaño rojizo, formando una especie de diseño enigmático, las vetas de la madera parecían pequeños arroyos. No soy un experto en objetos de arte, aunque de vez en cuando he tenido la oportunidad de visitar galerías de arte. Los grandes maestros del mundo no me habían despertado ninguna emoción en particular, pero el objeto que colgaba del cuello de este hombre despertó sentimientos y emociones mucho mayores que cualquiera de mis visitas a la Galería Tretiakov. ¿Cuántos años lleva frotando este trozo de cedro?, pregunté. 93. Respondió el anciano. ¿Y usted cuántos años tiene? 119. En ese momento no le creí. Parecía un hombre de 75 años. O no había notado mis dudas, o si las había notado, no les prestó atención. Con un tono algo emocionado, empezó a intentar convencerme de que cualquier pieza de este cedro, pulida solo por dedos humanos, también luciría hermosa en tan solo 3 años. Entonces, empezará a verse aún mejor, especialmente cuando haya sido usado por una mujer. El cuerpo de quien lo porte desprenderá un aroma agradable y beneficioso, muy diferente a cualquier cosa artificial producida por el hombre. De hecho, una fragancia muy agradable emanaba de ambos ancianos. Podía sentirla, aunque soy fumador, y, como todos los fumadores, tengo el olfato debilitado. Y había otra peculiaridad. De repente, me di cuenta de frases en el habla de estos desconocidos que no eran comunes para los residentes de esta aislada zona del norte. Algunas de ellas las recuerdo hasta el día de hoy, incluso las entonaciones asociadas con ellas. Esto es lo que me dijo el anciano. Dios creó el cedro para almacenar energía cósmica. Cuando alguien está en un estado de amor, emite una energía radiante, que solo tarda un segundo en reflejarse en los cuerpos celestes que flotan en lo alto, para luego regresar a la Tierra y así dar vida a todo lo que respira. El Sol es uno de esos cuerpos celestes, y refleja solo una pequeña fracción de esa radiación. Solo los rayos brillantes pueden viajar al espacio desde el ser humano en la Tierra. Y solo los rayos beneficiosos pueden reflejarse desde el espacio, de vuelta a la Tierra. Bajo la influencia de sentimientos malignos, el hombre solo puede emitir rayos oscuros. Estos rayos oscuros no pueden ascender, sino que deben caer en las profundidades de la Tierra. Rebotando en su núcleo, regresan a la superficie en forma de erupciones volcánicas, terremotos, guerras, etc. El logro culminante de estos rayos oscuros es su efecto directo sobre el ser humano que los origina, exacerbando invariablemente sus propios sentimientos malignos. Los cedros viven hasta 550 años. Día y noche, sus millones de hojas en forma de agujas captan y almacenan todo el espectro de energía brillante. Durante su vida, todos los cuerpos celestes pasan por encima de ellos, reflejando esta energía brillante. Incluso en un pequeño trozo de cedro, hay más energía beneficiosa para el ser humano que en todas las instalaciones energéticas artificiales juntas.
Los cedros reciben la energía que emana desde el ser humano, aquella que viaja a través del espacio y se refleja de nuevo a la Tierra. Los cedros la almacenan y en el momento oportuno, la devuelven. La devuelven cuando no hay suficiente energía en el espacio, es decir, cuando no hay suficiente energía en el ser humano o en todo lo que vive y crece en la Tierra. Ocasionalmente, aunque muy raramente, se descubren cedros que han estado almacenando energía, pero no la devuelven. Tras 500 años de vida, empiezan a resonar. Así nos hablan, con su suave sonido, así indican a la gente que los recojan y los corten para aprovechar su energía almacenada en la tierra. Esto es lo que piden los cedros con su sonido. Siguen resonando durante 3 años. Si no tienen contacto con seres humanos vivos, en 3 años, privados de la oportunidad de devolver lo que han recibido y almacenado del espacio, pierden la capacidad de devolverlo directamente al ser humano. Entonces, empiezan a quemar la energía internamente. Este tortuoso proceso de quemarse y morir dura 27 años. No hace mucho, descubrimos un cedro resonante, como el que le acabo de mencionar. Determinamos que ya llevaba 2 años resonando. Resonaba muy suavemente. Quizás intenta prolongar su petición durante más tiempo, pero aún así, solo le queda 1 año. El cedro debe ser cortado en trozos pequeños, para que pueda ser obsequiado a la gente. El anciano habló largo y tendido, y por alguna razón, lo escuché. La voz de este extraño anciano siberiano sonaba al principio tranquila y segura, luego muy emocionada, y cuando se emocionaba, frotaba el trozo de cedro con las yemas de los dedos como si estuviera tocando ligeramente algún instrumento musical. Hacía frío en la orilla del río. Soplaba un viento otoñal. Ráfagas de viento alborotaban las cabezas sin gorro de los ancianos, pero la chaqueta y la camisa del portavoz seguían desabrochadas, como si fueran inmunes al frío. Sus dedos rozaban constantemente el colgante de cedro que llevaba en el pecho, aún expuesto al viento. Seguía intentando explicarme su significado. Lidia Petrovna, empleada de mi empresa, bajó por la pasarela para decirme que todos los demás ya estaban a bordo, esperando a que terminara mi conversación. Me despedí de los ancianos y subí rápidamente. No podía acceder a su petición por 2 razones. En primera, retrasaría la salida del convoy al menos 3 días, lo cual supondría una pérdida económica considerable. Y además, todo lo que decían estos ancianos me parecía, en aquel momento, pura superstición. A la mañana siguiente, durante nuestra reunión habitual de la empresa, me di cuenta de repente de que Lidia Petrovna jugueteaba con un colgante de cedro suyo. Más tarde me contaría que después de que subí a bordo, ella se quedó un rato con los ancianos. Se pudo dar cuenta de que cuando me alejé apresuradamente, el anciano que había estado hablando conmigo, me miró perplejo, y luego le dijo con asombro a su compañero: ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué no lo entendieron? De verdad que no sé hablar su idioma. No pude hacer que lo entendieran, simplemente no pude. ¿Por qué? Padre, ¿a qué se debe? El anciano puso la mano en el hombro de su hijo, y respondió: No fuiste lo suficientemente convincente, hijo. No lo entendieron. Mientras subía por la pasarela, continuó Lidia Petrovna, el anciano que hablaba contigo se me acercó de repente, me agarró del brazo, y me condujo de vuelta a la yerba. Sacó rápidamente de su bolsillo una cuerda, y a ella estaba atado un trozo de madera de cedro. Me la puso alrededor del cuello, y la apretó contra mi pecho con la palma de su mano y con la mía. Incluso sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. De alguna manera, logró hacer todo esto muy rápido, y ni siquiera tuve tiempo de decirle nada. Mientras me alejaba, me gritó: Buen viaje. Sé feliz. Vuelve el año que viene, por favor. Mucha suerte. Te esperamos. Buen viaje. Mientras el barco se alejaba del muelle, el anciano nos estuvo saludando un buen rato, y de repente, se sentó en la yerba. Lo estuve observando con unos binoculares. Al anciano que habló contigo y que luego me dio el colgante, lo vi sentarse en la yerba, con los hombros temblando. El mayor, el de la barba larga, se inclinaba sobre él y le acariciaba la cabeza.
En medio del ajetreo de mis posteriores negocios comerciales, la contabilidad, y los banquetes de despedida al final del viaje, me olvidé por completo de los extraños ancianos siberianos. A mi regreso a Novosibirsk, sufrí fuertes dolores. El diagnóstico, úlcera duodenal y osteocondrosis de la columna torácica. En la tranquilidad de la cómoda sala del hospital, me aislé del bullicio de la vida cotidiana. Mi habitación privada de lujo, me dio la oportunidad de reflexionar con calma sobre mi expedición de 4 meses, y de elaborar un plan de negocios para el futuro. Pero parecía que mi memoria relegaba casi todo lo sucedido a un segundo plano, y por alguna razón, los ancianos y sus palabras ocuparon el primer plano de mis pensamientos. Pedí que me entregaran en el hospital todo tipo de literatura sobre cedros. Tras comparar lo leído con lo oído, mi asombro fue cada vez mayor, y empecé a creer de verdad lo que decían los ancianos. Al menos había algo de verdad en sus palabras. ¿O quizás todo era cierto? En los libros de medicina popular se habla mucho del cedro como remedio curativo. Dicen que todo, desde las puntas de las agujas hasta la corteza, posee propiedades curativas muy eficaces. La madera de cedro siberiano tiene una hermosa apariencia, y los maestros talladores de madera la utilizan con gran éxito para muebles, así como para tablas de resonancia de instrumentos musicales. Las agujas de cedro son altamente capaces de descontaminar el aire circundante. La madera de cedro tiene una distintiva y agradable fragancia balsámica. Una pequeña viruta de cedro colocada dentro de una casa mantiene alejadas a las polillas. En la literatura de divulgación científica que leí, se decía que las características cualitativas de los cedros del norte eran significativamente superiores a las de los cedros que crecían en el sur. En 1792, el académico P.S. Pallas, miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, escribió que los frutos del cedro siberiano eran eficaces para restaurar la juventud y la virilidad, y para aumentar significativamente la capacidad del cuerpo para resistir diversas enfermedades. Existen numerosos fenómenos históricos, directa o indirectamente, relacionados con el cedro siberiano. He aquí uno de ellos. En 1907, un campesino semianalfabeto de 50 años, llamado Grigori Rasputin, procedente de una aldea aislada de Siberia, en una zona donde crece el cedro siberiano, llegó a San Petersburgo, la capital, y pronto se convirtió en un invitado habitual de la familia imperial. No solo los asombró con sus predicciones, o sus inusuales poderes curativos, sino que poseía una increíble resistencia sexual. En el momento de su asesinato, los espectadores quedaron impactados por el hecho de que, a pesar de que su cuerpo fuera acribillado a balazos, él seguía vivo. Quizás porque se había criado con nueces de cedro en una zona del país donde abundan los cedros. Así describió un periodista contemporáneo su perseverancia. A los 50 años, podía empezar una orgía al mediodía, y seguir de juerga hasta las 4 de la mañana. De su fornicación y borrachera, iba directamente a la iglesia para las oraciones matutinas, y permanecía rezando hasta las 8, antes de volver a casa a tomar una taza de té. Luego, como si nada hubiera pasado, seguía recibiendo visitas hasta las 2 de la tarde. Después, reunía a un grupo de damas, y las acompañaba a los baños. De los baños, se dirigía a un restaurante en el campo, donde repetía las actividades de la noche anterior. Ninguna persona normal podría mantener un régimen como ese. El multicampeón mundial y campeón olímpico de lucha, Alexander Karelin, invicto hasta la fecha, 1996, también es siberiano, procedente de una zona donde crece el cedro siberiano. Este hombre fuerte come nueces de cedro. ¿Coincidencia? Menciono solo los hechos que pueden verificarse fácilmente en la literatura científica, o que pueden confirmarse con testigos. Lidia Petrovna, a quien el anciano siberiano le regaló el colgante del cedro resonante, es ahora una de esas testigos. Tiene 36 años, está casada y tiene 2 hijos. Sus compañeros de trabajo han notado cambios en su comportamiento. Se ha vuelto más amable, y sonríe con más frecuencia. Su esposo, a quien conozco, me contó que su familia ha experimentado un mayor grado de comprensión mutua. También comentó que su esposa, de alguna manera, se veía más joven y comenzaba a despertar en él mayores sentimientos, más respeto, y muy posiblemente, más amor. Pero todos estos innumerables hechos y evidencias, palidecen en comparación con el punto principal, que cualquier persona puede consultar por sí misma, un descubrimiento que no me ha dejado ni rastro de duda, la Biblia.
En el libro de Levítico del Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 4, Dios enseña cómo tratar a las personas, e incluso descontaminar sus casas, con la ayuda del cedro. Después de comparar todos los hechos y datos que había recopilado de diversas fuentes, me encontré con una imagen tan extraordinaria, que todos los milagros conocidos del mundo se desvanecieron ante ella. Los grandes misterios que han emocionado a la gente, comenzaron a palidecer en comparación con el misterio del cedro resonante. Ahora ya no podía dudar de su existencia. Todas ellas fueron disipadas por la literatura de divulgación científica, y las antiguas escrituras védicas que estaba leyendo. Los cedros se mencionan 42 veces en la Biblia, todas en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés presentó a la humanidad los 10 mandamientos en tablas de piedra, probablemente sabía más de lo que se registra en el Antiguo Testamento. Estamos acostumbrados a que en la naturaleza existan diversas plantas capaces de tratar las enfermedades humanas. Las propiedades curativas del cedro han sido atestiguadas en la literatura científica popular por investigadores tan serios y autorizados como el académico Palas, y esto concuerda con las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora, presten mucha atención. Cuando el Antiguo Testamento habla del cedro, se refiere únicamente al cedro, no se dice nada sobre otros árboles. Y no dice el Antiguo Testamento que el cedro es la medicina más potente de todas las existentes en la naturaleza. ¿Qué es esto, en realidad? ¿Un botiquín? ¿Y cómo se usa? ¿Y por qué de todos los cedros siberianos, estos extraños ancianos señalaron a un solo cedro resonante? Pero eso no es todo. Algo infinitamente más misterioso se esconde tras esta historia del Antiguo Testamento. El rey Salomón construyó un templo con madera de cedro. A cambio del cedro del Líbano, le dio a otro rey, Hiram, 20 ciudades de su reino. Increíble. Regalar 20 ciudades solo por algún tipo de materiales de construcción. Es cierto que recibió algo más a cambio. A petición del rey Salomón, le asignaron sirvientes expertos en talar madera. ¿Qué clase de personas eran estas? ¿Qué conocimientos poseían? He escuchado que incluso ahora, en los confines de la taiga, hay ancianos cuyo trabajo es elegir árboles para la construcción. Pero en aquel entonces, hace más de 2000 años, todo el mundo podría haberlo sabido. Sin embargo, se necesitaban especialistas. Se construyó el templo. Comenzaron los servicios ahí, y los sacerdotes no podían soportar el servicio debido a la nube. ¿Qué clase de nube era esa? ¿Cómo y por dónde entró al templo? ¿Qué pudo haber sido? ¿Energía? ¿Un espíritu? ¿Qué tipo de fenómeno y qué conexión tenía con el cedro? Los ancianos hablaban del cedro resonante como si almacenara algún tipo de energía. ¿Qué cedros son más fuertes, los del Líbano o los de Siberia? El académico Palas dijo que las propiedades curativas de los cedros aumentaban proporcionalmente a su proximidad a la tundra. En ese caso, el cedro siberiano sería el más fuerte. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, de nuevo el cedro siberiano. ¿Será que nadie ha prestado atención a todo esto? ¿Nadie ha atado cabos? El Antiguo Testamento, la ciencia del siglo pasado y la actual, comparten la misma opinión sobre el cedro. Y Elena Ivanovna Roerich, una pensadora religiosa rusa, fascinada con las religiones orientales, señala en su libro, Ética Viviente, un cáliz de resina de cedro figuraba en los rituales de consagración de los reyes del antiguo Corasán. Los druidas también llamaban al cáliz de resina de cedro el cáliz de la vida. Y solo más tarde, con la pérdida de la realización del espíritu, fue reemplazado por la sangre. El fuego de Zaratustra fue el resultado de la quema de la resina de cedro en el cáliz. Entonces, ¿cuánto del conocimiento de nuestros antepasados sobre el cedro, sus propiedades y usos se ha transmitido hasta nuestros días? ¿Es posible que no se haya conservado nada? ¿Qué saben los ancianos siberianos sobre él? Y de repente, mi memoria me trajo a una experiencia de hace muchos años, que me provocó un escalofrío. No le presté atención en aquel entonces, pero ahora, pude verlo desde una perspectiva diferente. Durante los primeros años de la perestroika, fui presidente de la Asociación de Empresarios Siberianos. Un día recibí una llamada del Consejo Ejecutivo del Distrito de Novosibirsk. En aquel entonces todavía existían comités del Partido Comunista y consejos ejecutivos, pidiéndome que asistiera a una reunión con un destacado empresario occidental. Él traía una carta de recomendación del gobierno en turno.
Varios empresarios estaban presentes, junto con trabajadores de la Secretaría, del Consejo Ejecutivo. El empresario occidental tenía una apariencia bastante imponente, una persona inusual con rasgos orientales. Llevaba un turbante, y sus dedos estaban adornados con anillos preciosos. La conversación, como de costumbre, giró en torno a las posibilidades de cooperación en diversos campos. El visitante dijo, entre otras cosas: nos gustaría comprarle nueces de cedro. Al pronunciar estas palabras, su rostro y su cuerpo se tensaron, y su mirada penetrante se movía de un lado a otro, sin duda observando la reacción de los empresarios presentes. Recuerdo muy bien el incidente, pues incluso entonces me preguntaba por qué su apariencia había cambiado tanto. Después de la reunión oficial, la intérprete de Moscú que lo acompañaba se me acercó. Me dijo que le gustaría hablar conmigo. El empresario me hizo una propuesta confidencial: si podía gestionar la entrega de nueces de cedro, mismas que debían ser frescas, recibiría un generoso porcentaje personal sobre el precio oficial. Las nueces se enviarían a Turquía para su procesamiento en una especie de aceite. Dije que lo pensaría. Decidí averiguar por mí mismo de qué tipo de aceite hablaba. Y lo hice. En el mercado de Londres, que marca la pauta de los precios mundiales, el aceite de nuez de cedro se vende hasta por $500 el kilogramo. Su propuesta nos habría dado aproximadamente entre $2 y $3 por un kilogramo de nueces de cedro. Llamé a un empresario que conocí en Varsovia, y le pregunté si sería posible comercializar un producto así directamente al consumidor, y si podríamos aprender la tecnología necesaria para su extracción. Un mes después, me respondió: de ninguna manera. No pudimos acceder a la tecnología. Además, hay ciertas potencias occidentales tan involucradas en estos asuntos, que sería mejor olvidarnos de todo ello. Después de eso, recurrí a mi buen amigo Konstantin Rakunov, académico de nuestro Instituto Cooperativo de Consumidores de Novosibirsk. Compré un cargamento de nueces y financié un estudio. Los laboratorios de su instituto produjeron aproximadamente 100 kilogramos de aceite de nuez de cedro. También contraté investigadores, que obtuvieron la siguiente información a partir de documentos de archivo. Antes de la revolución, e incluso durante algún tiempo después, existía en Siberia una organización conocida como el Cooperador Siberiano. Los miembros de esta organización comerciaban con petróleo, incluyendo aceite de nuez de cedro. Tenían sucursales bastante elegantes en Harbin, Londres, y Nueva York, y grandes cuentas en bancos occidentales. Tras la revolución, la organización finalmente se desintegró, y muchos de sus miembros emigraron. Un miembro del gobierno bolchevique, Leonid Krasin, se reunió con el jefe de esta organización y le pidió que regresara a Rusia. Pero el jefe del Cooperador Siberiano respondió que sería de mayor ayuda para Rusia si permanecía fuera de sus fronteras. Gracias a los materiales de archivo, supe además, que el aceite de cedro se elaboraba utilizando prensas de madera, solo de madera, en muchos pueblos de la taiga siberiana. La calidad del aceite de cedro dependía de la temporada en que se recolectaban las nueces, y de cómo se procesaban. Pero no pude determinar, ni en los archivos, ni en el instituto, exactamente qué temporada se indicaba. El secreto se había perdido. No existen remedios curativos con propiedades análogas a las del aceite de cedro. Pero, quizás el secreto de la elaboración de este aceite se lo había transmitido uno de los emigrantes a alguien en Occidente. ¿Cómo era posible que las nueces de cedro con las propiedades curativas más efectivas crecieran en Siberia, y sin embargo, la fábrica para producir el aceite se encontrara en Turquía? Al fin y al cabo, Turquía no tiene cedros como los que se encuentran en Siberia. ¿Y de qué potencias occidentales hablaba el empresario de Varsovia? ¿Por qué dijo que sería mejor olvidarse de este asunto? ¿No podrían estas potencias estar sacando de contrabando este producto, con sus extraordinarias propiedades curativas, de nuestra taiga ruso-siberiana? ¿Por qué con semejante tesoro aquí en casa, con propiedades tan efectivas, un tesoro conocido desde hace siglos, incluso milenios, gastamos millones y quizás miles de millones de dólares comprando medicinas extranjeras, y las devoramos como locos? ¿Cómo es posible que hayamos perdido el conocimiento de nuestros antepasados? Nuestros antepasados más recientes, los que vivieron en nuestro siglo. ¿Y qué hay de la descripción bíblica de ese extraordinario suceso de hace más de 2000 años? ¿Qué clase de poderes desconocidos intentan con tanto ahínco borrar el conocimiento de nuestros antepasados de nuestra propia memoria?
Mejor ocúpense de sus propios asuntos, nos dicen. Sí, están intentando borrarlo. Y de hecho, lo están consiguiendo. Me invadió un ataque de rabia. Lo comprobé, y sí, el aceite de cedro se vende en nuestras farmacias, pero en envases extranjeros. Compré un frasco de 30 gramos y lo probé. Creo que el contenido real de aceite no era más que un par de gotas, el resto era algún tipo de diluyente. Comparado con lo que se producía en el Instituto Cooperativo de Consumidores, bueno, simplemente no había comparación. Y esas gotas diluidas costaban 50.000 rublos. ¿Y qué si no lo comprábamos en el extranjero, sino que lo vendíamos nosotros mismos? Solo con la venta de este aceite, sería suficiente para sacar a toda Siberia del nivel de pobreza. Pero ¿cómo fue que logramos desprendernos de la tecnología de nuestros antepasados? Y aquí estamos, quejándonos de que vivimos como pobres. Bueno, creo que de todas formas se me ocurrirá algo. Produciré el aceite yo mismo, y mi empresa solo se enriquecerá. Decidí intentar una segunda expedición por el río Od, de vuelta al norte, usando solo mi barco base, el Patrice Lumumba. Cargué diversos productos para la venta en la bodega, y convertí la sala de cine en una tienda. Decidí contratar un nuevo equipo, y no invitar a nadie de mi empresa. Tal como estaban las cosas, la situación financiera de mi empresa había empeorado, mientras yo estaba distraído con mi nuevo interés. 2 semanas después de salir de Novosibirsk, mis guardias de seguridad informaron haber escuchado conversaciones sobre el cedro resonante. Y en su opinión, entre los recién contratados, había gente bastante extraña, por decirlo suavemente. Empecé a convocar a miembros individuales de la tripulación a mis aposentos para hablar sobre la próxima expedición a la taiga. Algunos incluso aceptaron ir como voluntarios. Otros pidieron un pago extra por esta operación, ya que no era algo que hubieran acordado al contratar el trabajo. Una cosa era permanecer en las cómodas condiciones a bordo del barco, y otra muy distinta, recorrer 25 kilómetros de ida y vuelta adentrándose en la taiga, cargando montones de piezas de madera. Mis finanzas en ese momento ya estaban bastante ajustadas. No había planeado vender el cedro. Después de todo, los mayores habían dicho que debía regalarlo. Además, mi principal interés no era el cedro en sí, sino el secreto de cómo extraer el aceite. Y por supuesto, sería fascinante descubrir todos los detalles relacionados con él. Poco a poco, con la ayuda de mis guardias de seguridad, me di cuenta de que habría intentos de espiar mis movimientos, especialmente después de que bajara del barco. Pero no estaba claro con qué propósito. ¿Y quién estaba detrás de los posibles espías? Lo pensé, y decidí que, para estar completamente seguro, tendría que ser más listo que todos a la vez. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 2, El encuentro. Sin decir una palabra acerca de mis planes, dispuse que el barco se detuviera no lejos del lugar donde había conocido a los ancianos el año anterior. Luego, tomé una pequeña lancha y llegué al pueblo. Ordené al capitán que continuara por la ruta comercial. Mantenía la esperanza de poder encontrar a los 2 ancianos con la ayuda de los lugareños, ver el cedro resonante con mis propios ojos, y determinar la forma más económica de llevarlo de vuelta al barco. Amarré la lancha a una roca en la orilla y me dispuse a dirigirme a una de las casitas cercanas. Pero al ver a una mujer sola en la orilla del río, decidí acercarme. La mujer llevaba una vieja chaqueta acolchada, falda larga y unas galochas altas, un calzado de goma usado para andar por terrenos húmedos, como los que usan muchos habitantes de las zonas rurales del norte durante la primavera y el otoño. Llevaba un pañuelo atado en la cabeza que le cubría completamente la frente y el cuello. Era difícil determinar la edad exacta de esta mujer. La saludé y le hablé de los 2 ancianos que había conocido aquí el año anterior. Fueron mi abuelo y mi bisabuelo quienes hablaron contigo aquí el año pasado, Vladimir. Respondió la mujer. Me quedé asombrado. Su voz sonaba muy joven, su dicción era cristalina. Me llamó por mi nombre, y enseguida me trató de una forma inusualmente informal. No recordaba los nombres de los ancianos, ni si nos habíamos presentado. Pensé que sí, ya que esta mujer sabía mi nombre. Le pregunté, decidiendo continuar con el mismo tono informal. ¿Y cómo te llamas? Anastasia. Respondió la mujer, extendiendo la mano hacia mí, con la palma hacia abajo, como esperando que la besara.
Ese gesto de una campesina con chaqueta acolchada y galochas, de pie, a la orilla desierta del río, intentando comportarse como una dama de mundo, me divirtió muchísimo. Le estreché la mano. Naturalmente, no iba a besarla. Anastasia me dedicó una sonrisa avergonzada y me sugirió que la acompañara a la taiga, a donde vivía su familia. Lo único es que tendremos que atravesar la taiga, 25 kilómetros, ¿no es mucho para ti? Bueno, claro, está bastante lejos. ¿Pero puedes enseñarme el cedro resonante? Sí, sí puedo. Ya lo sabes todo, ¿me lo dirás? Te diré lo que sé. Entonces, vámonos. Por el camino, Anastasia me contó cómo su familia, su linaje, habían vivido en el bosque de cedros generación tras generación, como decían sus antepasados, a lo largo de varios milenios. Los contactos directos con personas de nuestra sociedad civilizada se dan en muy raras ocasiones. Esos contactos suceden, no en los lugares donde ellos residen permanentemente, sino cuando vienen a los poblados, haciéndose pasar por cazadores o aldeanos de otro pueblo. La misma Anastasia solo había estado en 2 grandes ciudades, Tomsk y Moscú, y solo un día en cada una. Ni siquiera pasó la noche en alguna de ellas. Quería comprobar si se había equivocado en sus percepciones sobre el estilo de vida de la gente de ciudad. Había ahorrado el dinero para el viaje vendiendo bayas y setas secas. Una mujer de un pueblo le había prestado su pasaporte. Anastasia no aprobó la idea de su abuelo y bisabuelo de regalar el cedro resonante con sus propiedades curativas a un montón de gente. Cuando le preguntaron por qué, respondió que los trozos de cedro se dispersarían tanto entre malhechores como entre personas buenas. Con toda probabilidad, la mayoría de los trozos serían arrebatados por personas con pensamientos negativos. A fin de cuentas, podrían acabar haciendo más daño que bien. Lo más importante, en su opinión, era promover el bien y ayudar a quienes lo realizaban. Si todos se beneficiaran al azar, el desequilibrio entre el bien y el mal no cambiaría, sino que se mantendría igual, o incluso empeoraría. Tras mi encuentro con los ancianos siberianos, revisé diversas publicaciones de divulgación científica, así como numerosas obras históricas y académicas, que describían las inusuales y extraordinarias propiedades del cedro. Intentaba comprender lo que Anastasia decía sobre el estilo de vida de los habitantes de los bosques del cedro y pensaba: ¿con qué se puede comparar esto, si es que hay algo? Pensé en los Likops, una historia real, que muchos rusos conocen gracias al relato de Vasily Peskov. Habla sobre una familia que también vivió aislada durante muchos años en la taiga. Aparecieron en el periódico Komsomolskaya Pravda, bajo el titular, Un callejón sin salida en la taiga, y fueron protagonistas de programas de televisión. Me había formado una idea de los Likops, como personas que conocían bastante bien la naturaleza, pero ignorantes en cuanto a los conocimientos y a la comprensión de nuestra moderna vida civilizada. Sin embargo, ante mí se presentaba un panorama distinto. Anastasia daba la impresión de ser una persona que, no solo comprendía perfectamente nuestra forma de vida, sino que además, parecía tener otros conocimientos que yo desconocía por completo. Se sentía muy cómoda hablando de nuestra vida en la ciudad. Parecía conocerla de primera mano. Caminamos, adentrándonos en las profundidades del bosque, y después de unos 5 kilómetros, se detuvo a descansar. En ese momento, se quitó la chaqueta, el pañuelo, y la falda larga, y los dejó en el hueco de un árbol. Ahora solo llevaba un vestido corto y ligero. Me quedé atónito ante lo que vi. Si creyera en los milagros, diría que se dio ante mis ojos una metamorfosis extrema. Ante mí, apareció una mujer muy joven, de larga cabellera dorada, y una figura fantástica. Su belleza era extraordinaria, de lo más inusual. Sería difícil imaginar cómo alguna de las ganadoras de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo pudiera rivalizar con su apariencia, y más, si a su belleza física se sumaran sus evidentes atributos intelectuales. Todo en esta chica de la taiga era atractivo, simplemente fascinante, enigmático, atrayente y cautivador. ¿Quizás estás cansado? Preguntó Anastasia. ¿Te gustaría descansar un rato? Nos sentamos sobre la hierba, y pude observar su rostro con más atención. Ningún maquillaje cubría sus rasgos perfectos. Su hermosa piel, bien tonificada, no se parecía en nada a los rostros curtidos de la gente que conocía que vivía en los bosques siberianos. Sus grandes ojos, azul grisáceo, tenían una mirada cálida, y sus labios delataban una sonrisa amable.
Llevaba puesto un vestido corto y ligero, algo así como un camisón de dormir, pero al mismo tiempo, daba la impresión de que el frío no parecía inmutarla en lo absoluto, a pesar de que la temperatura rondaba entre los 12 y los 15 grados. Decidí comer algo. Rebusqué en mi bolso, y saqué sándwiches, junto con una botella de viaje llena de un buen coñac. Le ofrecí compartirlo con Anastasia, pero ella rechazó el coñac, y por alguna razón, incluso se negó a comer conmigo. Mientras comía, Anastasia yacía en la hierba, con los ojos dichosamente cerrados, como invitando a los rayos del sol a acariciarla. Los rayos se reflejaban en sus palmas, vueltas hacia arriba, con un brillo dorado. Allí tumbada, medio desnuda, se veía absolutamente hermosa. Mientras la observaba, me preguntaba: ¿por qué las mujeres siempre muestran al máximo sus piernas, sus pechos, o todo a la vez con sus minifaldas y escotes? ¿No es para llamar la atención de los hombres que las rodean? Como si dijeran, mira qué encantadora soy, qué abierta y accesible. ¿Y qué se supone que harán los hombres en esas circunstancias? ¿Luchar contra sus pasiones carnales, y con ello, denigrar a las mujeres con su falta de atención? ¿O insinuarles algo, y con ello, quebrantar una ley divina? Cuando terminé de comer pregunté: Anastasia, ¿no te da miedo caminar sola por la taiga? No tengo nada que temer aquí. Respondió Anastasia. Interesante, pero, ¿cómo te defenderías si aparecieran ante ti 2 o 3 hombres corpulentos, geólogos, o cazadores, digamos? No respondió, solo sonrió. Pensé: ¿cómo es posible que esta joven belleza, tan extraordinariamente atractiva, no le tenga miedo a nada ni a nadie? Lo que sucedió después, todavía hoy, me hace sentir incómodo. La tomé por los hombros, y la acerqué hacia mí. Ella no opuso mayor resistencia, aunque en su cuerpo elástico se notaba una fuerza considerable. Lo último que recuerdo, antes de perder el conocimiento, fue que me dijo: No hagas esto. Tranquilo. E incluso antes de eso, recuerdo haber sido repentinamente presa de un fuerte ataque de miedo. Un miedo a que... no podía comprenderlo, como a veces ocurre en la infancia, cuando uno se encuentra solo en casa, y de repente tiene miedo de algo. Cuando recobré la conciencia, ella estaba de rodillas, inclinada sobre mí. Una mano reposaba sobre mi pecho, mientras que la otra saludaba a alguien arriba, o a ambos lados. Sonreía, aunque no a mí, al parecer, a alguien que nos rodeaba invisiblemente, o que estaba por encima de nosotros. Anastasia parecía estar haciendo un gesto a su amiga invisible, indicándole que no pasaba nada malo. Entonces, con calma y ternura, me miró a los ojos. Tranquilo, Vladimir, ya pasó. ¿Pero qué era? Pregunté. La armonía no aceptó tu actitud hacia mí, no aceptó el deseo que se despertó en ti. Tú mismo comprenderás todo esto más adelante. ¿Qué tiene que ver la tal armonía con todo esto? Eres tú y solo tú quien opuso resistencia. Y yo tampoco lo acepté. Me ofendió. Me incorporé y acerqué mi mochila. ¿Será posible? No me aceptó. Le ofendió. Así son las mujeres, hacen todo lo posible por seducirnos. Se desnudan las piernas, sacan los pechos, andan con tacones. Aun cuando no están cómodas con tacones, se los ponen. Caminan y se retuercen frente a nosotros con todos sus encantos, pero cuando el asunto pasa a mayores. No necesito eso. No me interesa. Yo no soy así. ¿Para qué nos coquetean entonces? Hipócritas. Soy un emprendedor, y he visto a muchas mujeres de todo tipo. Todas quieren lo mismo, solo que cada una lo hace de forma diferente. Entonces, Anastasia, ¿para qué te has quitado la ropa? No hace tanto calor. Y luego te quedaste aquí tumbada en la hierba, con esa sonrisa tan atractiva. No me siento muy cómoda con la ropa, Vladimir. Me la pongo cuando salgo del bosque y voy a donde hay gente, pero solo para parecerme a los demás. Me recosté sobre la hierba para relajarme al sol, y no molestarte mientras comías. Así que no querías molestarme. Pues sí que lo hiciste. Perdóname, Vladimir. Claro que tienes razón en que toda mujer quiere atraer la atención de un hombre, pero no solo a sus piernas y pechos. Lo que quiere es no dejar pasar al único hombre que puede ver más que eso. Pero si por aquí no ha pasado nadie. ¿Y qué es ese más, que hay que ver? Cuando son las piernas las que están en primer plano. De verdad que las mujeres son muy ilógicas. Sí, lamentablemente, así ocurre en la vida a veces.
¿Te parece si nos vamos ya, Vladimir? ¿Has terminado de comer? ¿Estás descansado? Por un instante, me pasó por la mente si valdría la pena continuar el viaje con esta filosófica mujer. Pero respondí: está bien, vámonos. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 1, Anastasia. Capítulo 3, Fiera o ser humano. Continuamos nuestro viaje a casa de Anastasia. A pesar de todo, dejó su ropa de abrigo en el hueco del árbol. Sus galochas también las dejó. Todavía llevaba puesto el vestido corto y ligero. Ella misma recogió mi mochila y se ofreció a llevarla. Descalza, caminaba delante de mí con un paso asombrosamente ligero y elegante, agitando el bolso con facilidad. Hablamos todo el tiempo. Hablar con ella sobre cualquier tema era de lo más interesante. Quizás porque tenía sus propias ideas extrañas sobre todo. A veces, Anastasia daba vueltas mientras caminábamos. Volvió la cara hacia mí, riendo, y siguió caminando hacia atrás un rato, absorta en la conversación, sin siquiera mirar sus pies. ¿Cómo podía caminar así, sin tropezar, ni pincharse los pies descalzos con el nudo de una rama seca? No parecíamos seguir ningún camino visible. Por otro lado, nuestro camino no se veía obstaculizado por la maleza enmarañada tan común en la taiga. Mientras caminaba, de vez en cuando tocaba o rozaba rápidamente una hoja o una ramita de un arbusto. O, agachándose sin mirar, arrancaba una brizna de hierba, y se la comía. Como una criaturita, pensé. Cuando tenía bayas a mano, Anastasia me ofrecía algunas para comer mientras caminábamos. Los músculos de su cuerpo no parecían tener ninguna característica inusual. Su físico en general parecía bastante normal. Ni demasiado delgada, ni demasiado regordeta. Un cuerpo resistente, bien alimentado, y muy hermoso. Pero, por lo que pude ver, poseía una buena dosis de fuerza, y reflejos extremadamente agudos. En una ocasión, cuando tropecé, y empecé a caer, con los brazos extendidos frente a mí, Anastasia giró como un rayo, colocando rápidamente su mano libre debajo de mí, y aterricé con el pecho sobre su palma, con los dedos bien abiertos. Allí estaba ella, sosteniendo mi cuerpo con la palma de una mano, ayudándome a recuperar mi posición normal. Durante todo este tiempo, ella siguió hablando, sin la menor señal de tensión. Después de que me enderezara con la ayuda de su mano, continuamos nuestro camino, como si nada hubiera pasado. Por alguna razón, mi mente se posó momentáneamente en la pistola de gas que llevaba en mi bolso. Con toda la interesante conversación, no me había dado cuenta de cuánto terreno habíamos estado cubriendo. De repente, Anastasia se detuvo, dejó mi mochila bajo un árbol, y exclamó con alegría: Aquí estamos en casa. Miré a mi alrededor. Un pequeño y cuidado claro, salpicado de flores entre una multitud de majestuosos cedros, pero ni una sola estructura a la vista. Ni siquiera una choza. En una palabra, nada. Ni siquiera un cobertizo primitivo. Pero Anastasia estaba fuera de sí de alegría, como si hubiéramos llegado a una vivienda de lo más cómoda. ¿Y dónde está tu casa? ¿Dónde comes, duermes, te proteges de la lluvia? Esta es mi casa, Vladimir. Aquí lo tengo todo. Una oscura sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. ¿Dónde está todo? Tomemos una tetera, para al menos poder calentar un poco de agua en el fuego. Tomemos un hacha. No tengo ni tetera ni hacha, Vladimir. Y sería mejor no encender fuego. ¿De qué hablas? ¿Ni siquiera tiene tetera? Se me acabó el agua de la botella. Ya viste cuando comí. Incluso tiré la botella. Ahora solo me quedan un par de tragos de coñac. Llegar al río o al pueblo es un buen día de caminata, y estoy muy cansado y sediento. ¿De dónde sacas agua? ¿Qué bebes? Al ver mi agitación, la propia Anastasia mostró signos de preocupación. Rápidamente me tomó de la mano, y me condujo a través del claro hacia el bosque, diciéndome por el camino: No te preocupes, Vladimir. Por favor. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Tú solo descansa. Duerme bien. Yo me encargo de todo. No tendrás frío. ¿Tienes sed? Te daré algo de beber enseguida. A menos de 10 o 15 metros del claro, más allá de un grupo de arbustos, encontramos un pequeño lago de taiga.
Anastasia rápidamente tomó un poco de agua con sus manos ahuecadas y me la acercó a la cara. Toma un poco de agua. Bébela por favor. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo puedes beber agua cruda de un charco en el bosque? ¿Viste cómo bebía agua mineral? A bordo, incluso para lavarnos, pasamos el agua del río por un filtro especial, la cloramos y la ozonizamos. No es un charco, Vladimir, es agua pura y viva, agua buena. No agua medio descompuesta, como la tuya. Puedes beber esta agua, es como la leche materna. Mira. Anastasia se llevó las manos ahuecadas a los labios y bebió. Exclamé. Anastasia, ¿eres una fiera? ¿Por qué una fiera? ¿Solo porque mi cama no es como la tuya, o debido a que no hay coches, ni electrodomésticos? Porque vives como una fiera, en el bosque, sin posesiones, y parece que lo disfrutas. Sí, disfruto viviendo aquí. ¿Lo ves? Ya lo has dejado claro. ¿Consideras, Vladimir, que lo que distingue al ser humano de todas las demás criaturas que viven en la Tierra es su posesión de objetos manufacturados? Sí. Pero aún más precisamente, su existencia civilizada. ¿Y consideras que tu existencia es más civilizada? Sí, claro, así lo crees. Pero no soy una fiera, Vladimir. Soy un ser humano,